Bienvenidos, estimados amigos, a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa internacional que les ofrece información y también inspiración para la vida diaria. Hoy tenemos en el estudio a la señora Eda Gemmel, enfermera de experiencia, que a lo largo de su vida ha sido una vida de sorpresas y novedades que ella nos va a contar, porque se ha sentido acompañada y guiada por nuestro buen Dios. Bienvenida, hermana. Muchas gracias, doctor. Es un privilegio para mí poder estar en este medio y poder compartir una de mis experiencias. Bien. Entonces vamos a comenzar preguntándole acerca de dónde nació y pasó sus primeros años usted. Yo nací en Arequipa, Perú, y mis primeros años los pasé con mi abuela materna. Ajá. Díganos algo acerca de quiénes eran sus padres, qué profesión tenía y cuántos hermanos tiene usted. Mis padres, los dos eran docentes, estaban en la educación. Mi madre era maestra, mi padre era supervisor de la mitad de las escuelas de Perú. Y tengo 3 hermanos, dos mujeres y un varón, que es Edgar, Noemí e Imelda. ¿Y sus padres cómo se llamaban? Mi mamá, el nombre de ella es Emma y el de mi papá Cosme Lasteros. Bien. ¿Quién se cargó de su crianza de esos primeros años? Creo que nos dijo algo antes. Usted sabe, la historia empieza, pues yo nací. Desde que nací me crié con mi abuelita materna. Ajá. Y con ella estuve hasta los 5 años. Ahí fue por primera vez que vi a mi madre. ¿Ella estaba estudiando entonces? Mi mamá se fue, me dejó a mí porque estaba haciendo su tesis, pero ella ya tenía mi hermana mayor y mi hermano, entonces yo vine en camino, pues estaba en el medio, entonces mi abuelita por ayudar a mi mamá, entonces yo quedé en casa con ella hasta los 5 años. ¿Y luego estudió en un colegio adventista? ¿En dónde estaba situado eso? No, mi familia no es adventista. Ajá. Yo estudié en Puno con mi abuelita en una de las escuelas de monjas. Eran monjas. De monjas. Yes. Y después ya cuando regresé, cuando mi mamá a los 5 años me recogió, fui con ella a otras escuelas que no eran adventistas, tampoco eran. ¿Y en la secundaria dónde la estudió? La secundaria es usted sabe, como yo no me crié con mi abuela, con mis padres, no teníamos ese bonding entre los hermanos y mis padres, entonces hubo mucho conflicto con la familia porque notaban mucha diferencia en la crianza conmigo y con mis hermanos, ¿no? Uh-huh. Una cosa sencilla, por ejemplo, los cumpleaños se los celebraban a ellos y yo nunca me celebré, no me dieron un cumpleaños. Entonces en ese conflicto una vez pues yo me escapé de la casa y me fui donde mi abuelita a preguntarle y decirle por qué, que me dijera si yo era hija de ellos. Entonces la respuesta de mi abuelita fue, por hacerle un bien a tu madre te hizo un mal a ti. Entonces tú quizás cuando tu mamá te quiera tú ya sea demasiado tarde. Pues pasó cuando me escapé, entonces pues mi papá por castigo me mandó al colegio adventista. ¿En dónde está ese colegio? Ese colegio, el colegio Chulunquiani en Juliaca. En Juliaca. Yes. Y allí se puso en contacto con una religión nueva para usted, ¿verdad? Totalmente. Usted sabe, era un colegio mixto. Yo nunca había estado en un colegio mixto. Bueno, era bueno porque habían muchachos y esa era la edad que estaba yo ya 13 años. Especialmente los viernes yo observaba que todo el mundo limpiaba sus piezas y yo decía, pero qué gente tan loca limpiando todo. Cuando yo llegué con mis aretes y la minifalda. Mi preceptora era la señora Nora Lomía. Su esposo fue el
pastor que me enseñó la Biblia fue Merlin Alomía y estaba como director el pastor Eleodoro Rodríguez. Son buena gente que yo conozco. A los cuales tengo que agradecerles porque fueron una influencia positiva. La mami Alomía nunca me llamó la atención, me dijo quítate los aretes, bájale a la falda. Yo fui poquito a poco viendo todo, fui bajándole a la falda, quitándome los aretes, las joyas. Y cuando íbamos a la iglesia, algo nuevo para mí, y ella una vez se acercó y me regaló un himnario. Y luego el pastor, cuando hablaban, decía que abriéramos nuestras Biblias. Yo no sabía que era de ese capítulo tanto, versículo tanto, pero mi primera versículo sí, que yo aprendí, y la primera Biblia me lo regaló el pastor Alomía y su esposa, y el primer versículo que tuve fue Juan 3:16. Ese fue mi preferido, y el himno número 259. No se olvidó. No. Y esas son dos cosas que se me quedaron grabadas. ¿Y allí decidió unirse a la iglesia adventista usted? Ya estaba terminando, todavía no, estaba terminando mis estudios. Y cuando llegué, ya era mi quinto de media, ¿no? Entonces mi papá me dijo que quería estudiar, pero como le dije, había mucho conflicto con mis tíos, entonces mi hermana estaba en Europa, entonces todos querían pensar, ¿y ahora Eda dónde va a ir? Entonces, y le dije que quería ser instructora bíblica. Y mi papá dice, ¿y eso qué es? Entonces yo le dije, pues yo enseñar la Biblia. Y la respuesta de él me dijo, estás loca. Y se fue. Y nunca recibí, ellos vivían cerca porque mi papá viajaba mucho, vivían cerca. Mi mamá estaba enseñando en una de las escuelas de Juliaca. Pero yo nunca los vi sábados y nada. Y ahí es donde entra el pastor Alomía y su esposa, que llenaron mi vida ese año que yo estuve con ellos. Y entonces después tuvo una sorpresa. ¿A dónde terminó después de la decisión de su padre? ¿A dónde fue usted? Como hubo mucho conflicto, usted sabe, en casa con donde yo estaba, mis tíos estaban pendientes porque abogaban por mí, decían, ¿por qué a Eda esto y a los hermanos no? Incluso cosas pequeñas en Navidad, todos tenían regalos, menos yo. Ay. Entonces, pues yo creo que para mi mamá fue muy fácil que deshacer, eso fue como yo lo entiendo. Me mandaron a Europa donde estaba mi hermana. ¿A qué país fue? Fui a Italia, llegué a Roma, yo nunca había salido de un país, mi abuelita me crió totalmente de una forma inocente, no pensé nada. Cuando llegué a Italia, vi que un idioma diferente, entonces yo estaba en el aeropuerto, pero mi hermana no me fue a recoger. Estuve una semana en el aeropuerto. Lo único que yo creo que es universal en el idioma es la Coca-Cola. Y eso fue por una semana que tomaba pura Coca-Cola. ¿Y cómo estableció entonces el contacto con su hermana? ¿Dónde estaba su hermana? Ella estaba en Suiza. En Suiza. Ya, ese fue cuando en el aeropuerto le pedí a un señor que me llevara a un colegio adventista. Acababa de salir de un colegio adventista. Y él me dijo, espérate, entonces que termine de trabajar. Salí, después de una semana, pues me recogió y me llevó a su casa, pero yo no sabía dónde era. Entonces era de un tercer piso y en Italia las casas no tienen ascensores. Subimos las escaleras y cuando llegamos a un tercer piso y cuando me di la vuelta, usted sabe, yo vi al señor que estaba desnudo y para mí esa desesperación me tiré por la ventana. Ay. Entonces corrí y entré a un hotel. Cosa que mi abuelita me decía que nunca una niña entraba, pero era mi única opción. Entré a un hotel que se llamaba La Croce Bianca. Y me di a entender, entonces, pero parece que el señor, el administrador me veía, pero me asignaron un cuarto. Y a las 7 de la noche alguien toca la puerta, entonces yo con ese temor, yo dije, el señor ya me encontró. Entonces encontré después de una semana a alguien que hablaba español y me dijo, Eda, yo soy fulana, trabajo en este hotel, soy peruana.
y le dijeron que tú estabas perdida. Lo único que te puedo hacer es que eres menor de edad y si en una semana no encontramos a tu hermana, te tenemos que regresar al Perú. Es primera vez yo me arrodillé y le dije, extrañaba mucho a mi abuelita, pero le dije al Señor que yo no quería regresar a mi casa, yo no quería regresar con mi mamá. Yo dije a Dios, Señor, dime, ponme en tus manos. Y encontraron a mi hermana en Perú ya y nos encontramos y ya. Pues fíjense estas aventuras de una adolescente del Perú que se encuentra en Italia. Pues vamos a seguir escuchando la historia de la señora Eda Gemmell. No se vayan, que hay más sorpresas en el futuro. ¿Te gustaría ser un gran médico? Soy Daniel y como profesor de la carrera de medicina te aseguro que vas a aprender a hacer un buen diagnóstico y dar el tratamiento adecuado a cada uno de tus pacientes. Además, estarás capacitado para intervenir antes de que la enfermedad aparezca, trabajando desde la prevención. No solo te interesará la enfermedad, sino que pensarás desde la salud, teniendo en cuenta lo biológico, lo psicológico, lo social y espiritual de cada individuo, trabajando desde la promoción de la salud integral, con claros ideales de servicio y educación. Cumple tus sueños de ser un gran médico. Por eso te espero en la UAP. Si usted desea vigorizar su mente y su vida cristiana, lo invitamos a visitar el portal de la editorial Adventus. Allí encontrará un rico menú de libros de autores adventistas sobre diversos temas. Los puede adquirir desde cualquier parte del mundo con una tarjeta de crédito. Visite hoy nuestro catálogo electrónico adventus21.com. Continuamos nuestra conversación con la señora Eda Gemmell. Habíamos llegado a un momento en que se encuentra en Italia y le preguntamos cómo se sostenía usted, cómo consiguió trabajo para mantenerse. Como era menor de edad, uno de los compañeros de mi hermana, donde trabajaba, él me consiguió un pasaporte, me agregó 5 años. Entonces pude conseguir como babysitter, iba a la universidad, entonces ya en un tiempo junté y luego regresé y me fui a Francia. Ah, sí. ¿A dónde fue Francia? Fui a Cologne. Pues estuve ahí en la escuela y en la universidad y trabajaba limpiando casas en Suiza los martes y me sostenía así trabajando. Ahora a nuestra audiencia le va a interesar saber que ese Collonges es el seminario teológico adventista en Francia. De modo que se reconecta, digamos, con los adventistas. Y allí empieza a soñar en futuros estudios. ¿Qué quería estudiar usted? Yo siempre soñé con ser enfermera. Ajá. Me gustó no en sí la enfermería, me gustó el uniforme. Desde chiquita me gustaba el uniforme. Dije, yo voy a ser enfermera. Y me gusta mucho el servicio a la comunidad, me gusta ayudar. Qué lindo. Y yo creo que esa es una carrera que Dios me dio esa bendición y llegué a culminar mis estudios. Ahora, ¿usted se establece algunas amistades allí en el seminario teológico? ¿Le permiten seguir sus sueños? ¿Qué pasa allí? Estuve en Cologne, conocí una de mis amigas, Margie, que iban de la sierra, iban a Cologne, cambio de estudiantes, y ahí una vez su mamá fue a visitarme. Ella conoció mi historia y me dijo, no, tú te vas a ir a Montemorelos. Ajá. Y ella pues terminó el año escolar, terminamos y todos se fueron, entonces yo quedé trabajando como en la casa cuidando niños de una brasileña. Y ella me dijo, cuando termines de cuidar,
ya vas a regresar a la escuela, nosotros regresamos a Brasil, me dejan las llaves de la casa por debajo. Y pues yo estaba sola y empecé a caminar y vi un letrero que decía agencia de viajes. Entré y le dije a la señora que yo quería quería viajar a Estados Unidos, a National City, donde mi amiga vivía. Ella me dijo, National City, Los Ángeles es más cerca. Compré el boleto. Era miércoles y pues voy corriendo al seminario y tenía una amiga americana casada con un español y le digo, Nancy, me voy a tu país. Y me dice, ¿te vas a Estados Unidos? Le digo, sí. Me dijo, ¿te dieron la visa? Y le dije, ¿cuál visa? Me dijo, no, Eda, tienes que tener. Y ahí me arrodillé, le pedí a Dios y le dije, Señor, si tú piensas que yo voy a ser una buena cristiana, tú vas a hacer todo el trabajo por mí. Y me indicó dónde iba a ser. Fui al consulado al día siguiente, pues había un muchacho delante mío que tenía un portafolio con documentos y me dijo, ¿vas a pedir la visa? Y le dije, sí. Y él dice, bueno, y tú, me dijo, pues yo también. Él entró primero y el cónsul hablaba inglés, no francés, tenía un traductor, y el muchacho entró, salió, y yo le dije, ¿te dieron la visa? Me dijo, no, me la negaron, y era mi turno. Entonces yo entré, no tenía ningún papeleo, nada, entonces pues en la traducción y todo, y el cónsul me dijo que no me podía dar la visa. Entonces yo lo miré y le dije, entonces voy a perder mi pasaje. Y él me dijo, ¿compraste pasaje? Le dije, sí. ¿Cuándo sale? Mañana, era jueves, era un viernes que salía. Te voy a dar por 2 meses. Y cuando llegué, pues llegué a Los Ángeles a las 2 de la mañana y nadie me esperaba porque ni mi amiga, nadie sabía. Y cuando llegué, entonces pues ya un señor me escuchó pedir un taxi para National City. Me dijo, no, coge un bus. Pues al llegar allí, entonces el señor me dijo, yo vine a recoger mis hijas, quédate con nosotros esta noche y mañana yo te envío, me dices dónde está la señora. Y llamamos y sí, de ahí ya empecé, ella me recibió en la casa y ahí fue donde ella me abrió el camino para ir a Montemorelos. O sea, es un milagro detrás de otro. Dios siempre me abrió las puertas. ¿Y entonces en Montemorelos usted estudió enfermería? Estudié enfermería a los 4 años y yo quisiera aprovechar y para dar gracias. Tuvo que ver mucho el pastor Schubert. Ajá. Yo trabajaba los veranos aquí y cuando mi amiga se tuvo que ir, usted sabe, ella me dejó con una persona, me dijo, ella es soltera, ella nunca se ha casado, y yo me quedé con ella, y hasta la fecha, ella tiene 94 años, es mi mamá espiritual. ¿Y entonces lo cuidaba usted al pastor Schubert en su vejez? Cuidé al pastor Schubert hasta que él falleció. Los veranos él me esperaba y con esa él pagaba mi colegiatura con lo que yo estudiaba y trabajaba con él. ¿Su hermano, estableció usted un contacto con alguno de sus hermanos? Nunca, no, por todo ese tiempo hasta que un sábado yo recibí una llamada y era de mi hermano, que él era militar. Entonces él estaba en Florida y me dijo, Eda, estamos aquí, nos gustaría irte a visitar. Para mí fue una sorpresa, entonces yo ya estaba casada y tenía siempre ese temor y mami me dijo, mi mamá espiritual me dice, ahora estamos nosotros para defenderte. Y ya tenía 2 niños y él vino, me dijo, vamos a hacerlo sentir a él que vea un ambiente diferente. Él vino, él y su esposa, y él vio que era un ambiente diferente. Y él le dijo a la esposa, espérate que ellos están fingiendo, en 1 año ellos vamos a ver, ellos van a cometer errores. Estuvieron 1 año con nosotros y después de 1 año él dio su testimonio en la iglesia. Él dijo que el hogar donde él vivía era un hogar cristiano, que nunca había eso y que él se bautizó aquí. ¡Oh, qué lindo! Así que se reconcilió con el principio con su hermano. Él se bautizó, él regresó al Perú. Sí, él está activo ahora en Arequipa, es anciano de una de las iglesias, ayudó en la construcción de iglesias también allá. Qué lindo. ¿Y su mamá, cómo entra ella? Y mi mamá, al ver mientras mi hermano estaba aquí, pues recibió la noticia que mi papá le dio un ataque al corazón. Ajá. Entonces él se fue, era Navidad, cerca de Navidad, y pues también yo fui y le dije también es otra
experiencia. Fui a ver a mi papá, ya estaba muriéndose ahí, pero él me mandó una carta pidiéndome perdón. Oh, qué lindo. Mi papá me pidió perdón y dijo que ahora sí creía en Dios, porque a pesar de una niña había caminado por pedregones, tenía un corazón lindo. Oh, qué y lindo. un corazón, entonces, ¿Y usted llegó antes que falleciera su antes papá? que falleciera, entonces cuando llegué, mi hermano le dijo, mira quién está aquí, entonces, y él se le salieron las lágrimas y al día siguiente murió. Así que llegó a... Y entonces, con su madre, como... Ahí fue donde la primera vez que ya tuve contacto con mi mamá, entonces, y como fue mi hermano ya con la religión, ella se convirtió, ella es adventista también. Tengo mi cuñada adventista, sus hijos y todos, entonces pues... Qué cosa más linda. Es una historia usted me decía, de cómo Dios fue guiándola en cada encrucijada. Sí, pastor, Dios es maravilloso. Lo único que yo le puedo decir es que yo no tengo familia aquí, nada, pero usted sabe que cada problema que yo tengo se lo entrego a Dios y no me preocupo cómo se va a solucionar. Simplemente le digo a Dios, te entrego este problema, solucionalo. Y se solucionan. ¿Cómo se? ¿Qué experiencia tiene usted como enfermera? ¿Dónde ha trabajado? Trabajé en Arrowhead por 21 años, fui jefa de enfermeras y luego por 16 años en una de nuestras clínicas familiares y luego me ofrecieron el puesto de supervisora como creando una unidad móvil. Ajá. Entonces la unidad para mí fue una oportunidad porque lo primero que pensé en nuestras iglesias, la unidad móvil ofrece servicios gratis. Ajá. A personas sin aseguranza, les hacen todo. Hay doctores a bordo, residentes, y salen 2 veces por semana. Entonces, lo primero que yo los ubiqué fue en nuestras iglesias. La unidad móvil ya va a ser 4 años que están en Loma Linda, Yucaipa, Fontana y San Bernardino. Qué lindo. Así que sigue, medio multiplica usted su experiencia como enfermera al beneficiar a través de esa unidad. Definitivamente, yeah. Hablaba usted de sus 2 hijos. Nos ha traído incluso una fotografía. ¿A quién vemos aquí en la foto? Es Jennifer, trabaja aquí en el hospital en Loma Linda, haciendo trabaja en el departamento de Family Medicine, haciendo el programa para los doctores, enfermeras, todo el cuerpo médico en el departamento de tecnología. Ella es una de las supervisoras ahí. ¡Qué bien! Y entonces tenemos también esta otra linda foto que nos trajo de su hijo. Es David, con su niña. Él ese es del mes pasado, terminó odontología cirujano en México y ahora está sacando su especialidad como maxilofacial cirujano. ¿Cómo se llama su nietita? Es Anastasia. ¿Y la esposa cómo se llama? La esposa se llama Ksenia. Ksenia. Bien, se la ve muy orgullosa allí. Sí, usted sabe, Dios también me ayudó con ellos y gracias a todo lo que hice, lo que tengo, se lo debo a Dios. Yo no hice ningún mérito, solo Dios me guió y me... Qué hermoso. De modo que usted mira hacia atrás en su experiencia como viajera involuntaria a Italia y a Suiza y luego a Estados Unidos, a México. ¿Cómo evalúa todo eso? ¿Qué siente que la ha ido guiando, acompañando en la vida? Doctor, todos los viajes que he ido, como usted dice, involuntariamente, han habido problemas, pruebas, pero eso me ha hecho mucho más fuerte para la próxima prueba que ha venido. He tenido experiencias, me he enojado con Dios, he renegado, usted sabe, pero a la hora le digo, Señor, perdóname, tú tienes la razón, tú tienes un propósito. Y lo único que le puedo hacer, yo le doy gracias a Dios por la oportunidad, por lo que me sacó de mi lugar de nacimiento. El pastor Rodríguez, antes de irme a Italia cuando tenía 14 años, 14, me dijo, recuerda que representas a la familia de Dios. Y con ayuda de Dios yo creo que he representado bien.
Sí, porque en todas las encrucijadas veo soluciones, veo lo que usted acaba de decir. De modo que usted se siente ahora como enfermera continuando ese agradecimiento a Dios en su servicio. Sí, porque ya ahorita mismo yo trabajo en la Kaiser en urgencias, soy la jefa de enfermeras ahí también. Entonces, y sí, siempre ellos ven la diferencia. Y he tenido experiencia, a veces hacían salidas con el staff en Arrowhead y uno de los doctores dijo, no es justo que Eda en sábado no pueda salir, debemos organizar una salida en domingo. Y la organizaron por nosotros en domingo. Bien, veo que nos queda pocos minutos para terminar. Nos escuchan en diversos países. Su relato es impactante. ¿Quiere decirles algo directamente a ellos? Lo que yo les puedo decir es que el caminar con Dios es algo muy maravilloso. Ustedes no, para experiencia, las puertas que se han abierto se han cerrado, pero ponerse delante de Dios es una bendición inmensa. Eso es algo que no lo puedo, no puedo decir. Dios ha puesto tanta que si yo pudiera agradecer a todos, a mucha gente, no me alcanzaría los libros, porque siempre Dios ha puesto gente buena en mi camino. Bien. Entonces, aquí hay algo para pensar, mis queridos amigos. Dios los conoce a ustedes individualmente y los ama entrañablemente. En ese versículo que la impactó a la señora Eda cuando era estudiante, de tal manera amó Dios al mundo. Él te ama a ti, así como nos ama a nosotros, que envió a su Hijo Jesús para abrir el camino de la salvación. Te invito, estimado oyente, a que aceptes a Jesús y que entregues tu vida a Él, confiando en su sabiduría y en su poder. Y ahora nos despedimos de parte de Diálogo al Punto del canal LLBN Latino. Hasta la próxima edición. Que estemos aquí como sus representantes, como sus amigos, como sus embajadores. Y entonces le decimos adiós.